les voy a leer El niño que construyó el barco, de Ross Müller y Craig Smith. Detrás de la casa de Enrique hay un taller donde su papá construye barcos. Está lleno de herramientas que cuelgan de las paredes y aserrín y grandes proyectos. Hay martillos y clavos, y taladros y sierras, y cosas útiles que a su papá le agrada guardar allí porque nunca se sabe cuándo los puedes necesitar. Un día muy temprano, mientras su papá trabajaba en el taller, Enrique decidió que había llegado el momento de construir su propio barco. Entonces, Enrique se dispuso a construir un barco ese día y llevó un martillo para clavar todos los clavos. Porque nunca se sabe cuándo puede necesitar un martillo. Enrique salió a construir un barco ese día y llevó un taladro para hacer algunos agujeros en la madera. Porque nunca se sabe cuándo puedes necesitar un taladro o un martillo, o un taladro o un martillo, diría el papá de Enrique. Enrique salió a construir un barco ese día y llevó una sierra para cortar el mástil de su barco. Porque nunca se sabe cuándo puedes necesitar una sierra o un taladro, o un martillo, o una sierra o un taladro, o un martillo. Enrique salió a construir un barco ese día y llevó unas telas para hacer las velas de su barco. Porque nunca se sabe cuándo puedes necesitar unas telas, o una sierra, o un taladro, o un martillo, o unas telas, o un martillo, o un taladro, o una sierra, o unas telas, o un taladro, o un martillo. Enrique salió a construir un barco ese día y lo acompañó su hermana para ayudarlo a medir todo correctamente. Porque nunca se sabe cuándo puedes necesitar una hermana con un osito, o una sierra o un taladro, o un martillo o un osito con un taladro, o una hermana con una sierra, o un taladro o unas telas, o un martillo con una hermana, o un osito o una sierra, o un martillo. Enrique salió a construir un barco ese día y llevó una carretilla para comprobar si el barco flotaba. Llenó la carretilla con agua de riego y pronto se transformó en un océano. Levantó el barco para que su papá lo viera y dijo en voz muy alta con su mejor entonación de capitán: ¡Buena suerte, vapor Enrique! Y el barco se balanceó y se bamboleó, y saltó y viró, y tuvo al viento detrás, y en el océano embravecido el mástil se mantuvo derecho y la vela se llenó. Y todo resistió sin romperse, porque el vapor Enrique era fuerte. Su hermana estaba entusiasmada y su papá impresionado. Enrique había usado todas las herramientas del taller del fondo, el martillo y el taladro, y las sierras y las telas, los útiles elementos y piezas que necesitaba ese día. Enrique los había reunido para crear algo especial. Él había construido un barco realmente bueno. Y colorín colorado, colorado colorín, el cuento del niño que construyó el barco llegó a su fin.